Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardas tú. Levanta tu voz y dile, siénteme con tu espíritu. Todas las hermanas digan, siénteme, aunque me duela, y que te espíritu aquí, al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me hagas tú. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me hagas tú. Abre tu boca y clámale, y sea un clamor que salga de tu corazón, diciéndole, siénteme, tócame, Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por tener esta oportunidad y porque este material yo sé que va a ser de bendición, de edificación a todos nuestros congregantes. Amén. Estamos en esta etapa de inicio como obra y vamos a tocar ahora un tema
un tema importante, amén. No es lo realmente primordial, pero sí es un tema que hay que prestar atención, amén, porque también tiene su importancia en el reino de Dios y en los planes, los proyectos de toda iglesia local, amén. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo este tema y vamos a hacer una oración, ¿vale? Señor, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos, Señor, por el estar aquí, el poder a través de estos medios, Señor, de estos instrumentos, Señor, que nos permiten inmediatez, el poder llegar, oh Señor, a los corazones de los congregantes, el poder llegar, oh Señor, con tu enseñanza, a través de tu palabra, para que ellos puedan, oh Señor, ser iluminados, ser bendecidos, ser enseñados en lo que estableces tú, oh Padre Dios, en tu bendita palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú te adueñes de este tiempo y que tú tomes el control, Señor, de tu palabra y que tu Espíritu Santo esté, oh Señor, para ellos tratando con la vida de todas aquellas personas, de todos aquellos creyentes, Señor, que van a recibir este breve compartir, esta breve enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un breve mensaje, un breve compartir con el título El ofrendar a Dios. Amén. Hemos estado nosotros edificándonos con una serie titulada Profundidad en Dios, el cual hemos dado varios temas. Y vamos a hacer ahora una parada. Amén. Vamos a hacer una parada ahora. Y vamos a estar en este día tratando bajo el tema el ofrendar a Dios. Amén. Mi esposa el día de mañana domingo va a tener la palabra. Y luego nosotros el próximo domingo continuamos con la serie. Amén. Profundidad en Dios. Con otro tema que también haga referencia a este enfoque. Bueno, el tema de hoy, como vuelvo y lo repito, se titula El ofrendar a Dios, y vamos a estar viendo la importancia y sobre todo respondiendo a algunas inquietudes que tienen los congregantes. Nos han hecho preguntas salteadas, preguntas al azar, ¿no? De dudas, de inquietudes. Y bueno, aquí nosotros vamos a estar tratando de esto. Me imagino que será de bendición porque va a ser un vídeo grabado, un vídeo que nosotros y todos ustedes van a poder acceder cuando ustedes lo entiendan. Amén. A manera de refrescar conocimientos, a manera de refrescar y recordar las enseñanzas de Dios a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a usar como texto bíblico el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 y 42. Amén. Vamos a usar ese pasaje bíblico y luego vamos a estar apoyando con otros textos bíblicos. Amén. La enseñanza. Si ya lo tienen, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Le damos gracias a Dios porque nuestro Señor siempre está atento, amén, a todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿No? Él cuando miraba, Él no miraba como un ser humano normal o como un hombre normal. Él miraba con los ojos de Dios porque era Dios mismo, y Él estaba y tenía conocimiento de todos los detalles de la vida de esta mujer. Amén. Vamos a ver que, como primer punto, vamos a ver que cuando la palabra dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba, amén, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Vamos a ver que Cristo en este momento tenía un propósito, amén, y era que Cristo dedicó tiempo a observar qué significaba Dios para el pueblo. Amén. Él dedicó tiempo para observar qué significaba Dios para el pueblo. Por eso la Escritura dice que él miraba. Amén. Él se detuvo y él empezó a mirar, él empezó a observar, amén, cómo era que el pueblo ofrendaba. Vamos a ver que si esto no fuera importante, Cristo no le hubiera dado atención. Amén. Cristo hubiera seguido predicando, hubiera seguido enseñando en las sinagogas, hubiera seguido enseñando al pueblo, hubiera sido, como la palabra establece, que era la luz del mundo, amén, sanando enfermos, libertando cautivos y muchas cosas que Dios hizo, que Cristo hizo en su ministerio. Amén. Vamos a ver que Él hace una parada, Él empieza a mirar, Él empieza a observar. Amén. Y empieza no solamente a eso, sino también a explicarle a sus discípulos cómo era que Él veía todos los acontecimientos que estaban sucediendo en ese preciso momento. Amén. Para que nosotros también pudiéramos aprender de lo que Él nos dejó. Amén. De sus enseñanzas, de su deseo. Amén. De sus indicaciones, de sus instrucciones. Porque también vemos aquí todas estas cosas. Amén. No solamente el relato de un pasaje bíblico, sino también el deseo de Cristo para con su iglesia, para con su pueblo. Amén. Vamos a ver que aquí vemos dos colectivos. Amén. Aquí la palabra dice de que había muchos ricos que echaban mucho. Es decir, muchos ricos que echaban mucho dinero en el arca. Pero había una viuda que era pobre. Y esto es algo bueno que nosotros podamos entenderlo. Había una viuda que era pobre. Dice la palabra de Dios que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Amén. Y entonces, cuando Cristo, que estaba mirando, que estaba observando la actitud del pueblo, vio eso, Él llama a sus discípulos. ¿Para qué? Para darle esta enseñanza. Amén. No solamente fue algo que Cristo vio, que Él analizó, que Él meditó, sino que llamó a sus discípulos y empezó a enseñarles sobre esto, para que ellos pudieran tener conocimiento, amén, de qué era lo que Dios esperaba, qué era lo que Dios desea, amén, que su pueblo haga con respecto a esta área. ¿Al área de qué? De ofrendar para Él. Vamos a ver que más adelante los ricos, estas personas a las cuales se refiere la palabra de Dios, dice que echaban mucho dinero. Amén. Echaban mucho dinero. Y la viuda dice que echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Amén. Todo su sustento. Vamos a ver que cuando Cristo visualiza ese hecho que se produce, recordemos lo que le estaba diciendo antes, que Él llama a sus discípulos y los enseña con respecto a esto. Y le dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y después dice, todo su sustento. Amén.
Hermano, puedes no tener mucho. Amén. Puedes no tener mucho. Pero si eres este tipo de persona, a través de la palabra, Dios establece que cuando tú das de lo poco que tienes, para Dios, ofrendas más que los que tienen mucha riqueza y dan grandes cantidades de dinero. Es decir, no es que ellos sean menores personas que tú, ni tengan menos valor para con Dios. Amén. Todos los creyentes tenemos el mismo valor para con Dios, pero tu acción, amén, tu acción es mirada y es concebida por Dios como que tú tuviste más dedicación, amén, y en tu obra hay mucho más honra, amén, que las personas que dan lo que les sobra, aunque den muchas cantidades de dinero, amén, porque lo que tú estás dando, lo estás dando y te cuesta, amén, y eso lo estás ofrendando a Dios. Es decir, de que podemos dar muy poco y dar mucho más que personas que dan grandes cantidades de dinero, sí. Según la palabra, hermano, sí. Amén. De manera tal de que cuando tú ofrendas de lo poco que tienes, Dios mira mucho eso. Amén. Y te declara en este pasaje a través de las Escrituras de que tu ofrenda es mayor que cuando un rico va a la iglesia o cuando una persona en una elevada posición social va a la iglesia y ofrenda grandes cantidades de dinero. Amén. La persona, de manera que una persona puede estar ofrendando 1.000 euros y tú puedes estar ofrendando 5 y haber para Dios dado más. Amén. Dado más, hermano. Esto es bueno que usted lo entienda. Se lo digo para que para que nunca se sienta triste por no tener unos recursos grandes y poder ofrendar como ofrendan otro tipo de personas. Amén. Se lo digo para eso, para que usted entienda que de lo poco que usted da, de lo poco que usted tiene, amén, Dios lo mira, Dios lo valora, Dios le gusta, amén, y también Dios va a recompensarlo. De manera de que tenemos claro eso, amén. Tenemos claro eso. Que podemos dar poco, de lo poco que tenemos, y esa ofrenda ser agradable a Dios. Amén. Agradable a Dios. Tenemos la oportunidad, amén, de poder reflejar el amor que nosotros tenemos para con Dios a través de esta manera, del ofrendar a Dios, de lo poco que tenemos. Porque nos cuesta, hermano. Amén. Porque nos cuesta. Vamos a ver ahora y vamos a responder algunas preguntas, en este caso a manera de compartir. Y yo sé que se van a aclarar muchas dudas, y no solamente a las personas que en este momento nosotros estamos atendiendo, sino a las futuras personas que vengan a través de este trabajo que nosotros vamos a hacer. ¿Amén? Vamos a ver el punto y vamos a ver para qué se destina la ofrenda en la iglesia. Este pasaje, todavía Cristo no había consumado el sacrificio de la cruz del Calvario, no se había establecido la iglesia, y en el contexto en el cual se realizan los hechos de este pasaje era en el templo. Amén. Las ofrendas que se echaban en el arca tenían una función. Amén. Y en ese contexto, esa ofrenda se usaba para suplir todas las necesidades del templo. Todos quien ha leído la palabra sabe, amén. Las lámparas necesitaban aceite. La tribu de Leví era sostenida a través de esas ofrendas, juntamente también con la descendencia de Aarón.
los sacerdotes. Amén. Dios no les dio a ellos porción cuando Dios distribuye las heredades de todo Israel. Amén. Cuando ya ellos entraron en Canaán, que les dio la tierra prometida, Dios especificó y le dijo que la tribu de Leví no iba a ser como todos sus hermanos. Amén. Porque Dios mismo iba a ser su porción. Es decir, Israel, 11 tribus, sí iban a tener posesiones, iban a tener heredades, iban a tener un tema en cuanto a la economía de todas sus familias específico. Pero la tribu de Leví le dijo: no, ustedes no van a ser como el resto de las tribus. Ustedes no van a tener eso. Ustedes van a vivir y yo voy a ser su porción, yo voy a ser su heredad. Amén. De manera de que las 11 tribus ofrendaban, amén, a Dios a través del mecanismo que Dios estableció en ese tiempo. Amén. Y esa tribu era sostenida, porque esa tribu era la que se dedicaba a ministrar su nombre. Amén. A oficiar en el ministerio. Eran los que se encargaban de suplir, Dios, a través de ellos, suplir las necesidades espirituales del pueblo, la dirección que el pueblo necesitaba. Ahí se ejercían los sacrificios que Dios establece, que Dios estableció en ese tiempo, y una serie de ritos, una serie de rituales, una serie de ordenanzas que la tribu de Leví y los descendientes de Aarón oficiaban. Amén. De manera de que ya sabemos para qué se usaba la ofrenda en ese tiempo. Amén. Para qué se usaba la ofrenda en el contexto ese. Cuando la palabra dice que echaban en el arca, el propósito fundamental de esos recursos, de ese dinero, era sostener a la tribu de Leví, a la descendencia de Aarón y también a todas las necesidades del templo. Amén. Vamos a ver que ahora, después que Cristo consumó la cruz, el sacrificio de la cruz del Calvario, y después que su iglesia se estableció, amén, vamos a ver que el contexto cambia. Amén. Porque ya hay una misión. Ya no solamente no estamos nosotros como los judíos, amén, ministrando las necesidades de un templo, sosteniendo una tribu y a los descendientes y a la descendencia de Aarón, amén, y supliendo las necesidades del templo, como el aceite de las lámparas, como reformas que había que hacer y ese tipo de cosas. Ahora estamos nosotros en otro contexto, amén. Ahora no somos el Israel como nación, ahora somos el Israel espiritual, ahora somos la iglesia. Por ende, el contexto cambia, amén. Y entonces, hablando de este tema, vamos a ver entonces para qué se destina la ofrenda en la iglesia. Es un tema en el cual hay algunos hermanos que tienen inquietudes y vamos nosotros ahora aquí a clarificar, ¿no?, todas las cosas. Vamos a ver como primer punto, vamos a ver los destinos, ¿no? El destino de la ofrenda de la iglesia. Como primer punto vamos a ver qué es para suplir gastos de la iglesia. Amén. Gastos de la iglesia. Y dentro de esos gastos de la iglesia, como primer punto podemos estar tratando del alquiler del local. Nosotros sabemos que la iglesia es una congregación. Amén. Una congregación de creyentes reunidos con un mismo propósito. Cuando los creyentes se reúnen, en consecuencia, necesitan un local para reunirse. Amén. Normalmente aquí, donde nosotros estamos, generalmente se usan bajos comerciales. Amén. Se usan bajos comerciales
se alquilan bajos comerciales para suplir esta necesidad, la necesidad de congregarnos todos, de asistir como iglesia. Amén. Esto genera facturas. Amén. Esto genera facturas. Es un contrato que la iglesia hace con la persona, la dueña del local, y es un importe que uno sufraga mensualmente. Como primer punto, tenemos eso, el alquiler del local. Nosotros como obra tenemos una bendición, y es que nosotros personalmente hemos adquirido una propiedad la cual hace que nosotros no tengamos que suplir ese gasto. Pero bueno, esas son las excepciones, ¿no? Generalmente podemos decir de que los gastos de la iglesia, como el alquiler del local, es algo que se cumple a nivel prácticamente nacional, hermano. La mayoría de las obras están alquilados en bajos comerciales. Otras han logrado a través de muchos años poder cancelar la letra del local a través de muchos años. ¿Vale? Conocemos casos también. Como segundo punto, vamos a ver que la ofrenda de la iglesia se destina también para pago de facturas. Es decir, cuando tienes un bajo comercial, ese bajo comercial genera facturas de luz, de agua, basura, alcantarillado, internet, calefacción, si estás en esta parte norte, o aire acondicionado si estás para el sur, donde hace mucho calor. Todas esas facturas que se generan también se abastecen con la ofrenda de la iglesia, es decir, la ofrenda de todos nosotros, hermanos. Vamos a ver que como tercer punto, también la ofrenda en la iglesia se destina para el mantenimiento inmobiliario. ¿Amén? Es decir, no solamente cuando nosotros nos reunimos tendríamos que gestionar facturas y tendría que gestionarse el alquiler del local, sino también el mantenimiento del inmobiliario. Es decir, se rompe una silla, amén, se ensucian las paredes por el uso, se rompe un ordenador en el cual a través de él se imprimen las clases y toda esa serie de cosas, amén, que con carácter inmobiliario, también se usa para esto la ofrenda de la iglesia, amén. Si se rompe una silla, lógicamente hay que ir a comprar otra, amén. Si se rompe un ordenador, lógicamente hay que ir a arreglarlo, a solucionar ese problema, y así sucesivamente. Amén. Vamos a ver como otro punto que la ofrenda de la iglesia también se usa para la adquisición de equipos y todo lo que se necesite para el trabajo en la obra de Dios, como por ejemplo puede ser una pizarra, puede ser cartuchos para la impresora, para imprimir las clases, puede ser un data que se compre para poner las diapositivas en cuanto a los PowerPoint de estudios bíblicos, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, también la ofrenda de la iglesia se usa para la adquisición de equipos y todo lo que se necesite para el correcto funcionamiento de la congregación, amén, de la atención, amén, a los creyentes. Vamos a ver y vamos a ir avanzando que también la ofrenda en la iglesia, como segundo punto, se usa para proyectos de la iglesia. Amén. Proyectos de la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia tiene una misión. Amén. Cristo, antes de partir ya de este mundo, antes de ir al Padre, Él estableció la gran comisión. Amén. Es el deseo de Cristo, es el deseo de Dios que se cumpla. Y ahí es cuando Él establece, dice, id por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he
mandado. Amén. Para ir y para cumplir esta gran comisión resulta, hermanos, que la iglesia muchas veces funciona, depende de la denominación, pero es el mismo principio, a través de ministerios y llamados. Amén. A través de ministerios y llamados. Y todos juntos, como pueblo, amén, se orienta a cumplir esta gran comisión. Como gastos para proyectos de la iglesia, podemos ver gastos para evangelismo. Amén. Los gastos para evangelismo, todos sabemos que la iglesia local debe de evangelizar. Amén. Debe evangelizar en su localidad para ganar almas para Cristo. La iglesia se nutre de las personas que ganan en su localidad. Generalmente es así. Eso no quita que haya personas que se sientan bien en el lugar, entiendan que Dios los colocó ahí y vivan distantes y así están también. Pero generalmente la iglesia gana a su localidad. Amén. Y en esta labor está la labor de evangelismo. Amén. Para evangelismo también se necesitan recursos que se toman de esas ofrendas de la iglesia para suplir esta necesidad, es decir, para comprar tratados. Amén. Si nos vamos a trasladar a un lugar distante, para gastos del transporte. Amén. Si nos coge o en ese momento pasó la hora de la comida, pues para merendar o para comer todo, porque se está haciendo un trabajo en una localidad específica en caso de que nos pille en ese horario, y para todo lo referente a esto. Amén. Si hay que desplazarse a un lugar determinado, pues la gasolina para el transporte o la gasolina para el coche, cualquier tema, hermanos, de evangelismo, cualquier gasto que tenga que ver con hermanos que se vayan a trasladar, a estar trabajando en una zona específica, supliendo esta necesidad, cualquier gasto que se derive también sale de las ofrendas de la iglesia. Todos los gastos con respecto a evangelismo. Amén. Todos los gastos con respecto a evangelismo. Vuelvo y les repito, pueden ser varios, depende del trabajo que sea. Tratados, folletos que la iglesia quiera, que tenga que comprar para también repartirlos, Biblias que a criterio de las personas que evangelicen se pueden entregar a todas aquellas personas que también tengan ese interés por congregarse, por asistir. Amén. Depende de la necesidad la cual Dios guíe en ese momento al creyente que está haciendo este trabajo. Vamos a ver que también otro punto es el punto del discipulado. Estamos aquí brevemente, hermanos, enseñando a través de un breve compartir. Amén. No es una predicación, no es un estudio, es un compartir breve para que ustedes también puedan entender esto. Amén. Vamos a ver que también como gastos para proyectos de la iglesia está el discipulado. Amén. Y esto forma parte del Ministerio de Educación Cristiana, que es donde se forman los nuevos creyentes. Amén. Donde se confirman los nuevos creyentes y donde los creyentes van creciendo y se van fortaleciendo espiritualmente. Y con el tema del discipulado, hermanos, con el tema del discipulado, pues es lo mismo. Todos los gastos derivados a esto, amén, también se usan las ofrendas de la iglesia. Ahí está el hermano que va a discipular a otro hermano que vive distante, amén, el cual debe transportarse. Ahí están también todos los folletos de discipulado que se deben imprimir, folletos como
como este, que nosotros tenemos aquí. Amén. El folleto de discipulado de nuestra obra. Es decir, que si se necesita pues imprimir 50 folletos, 100 folletos, pues se imprime, ¿amén?, para la edificación de todas aquellas personas que están iniciando en sus caminos. Amén. Entonces, bueno, vimos ya evangelismo y vimos ya discipulado. Todo lo referente a esto, hermano, también se suple a través de las ofrendas de la iglesia. Vamos a ver que también otro punto es la creación de otros ministerios o departamentos. La iglesia no solamente funciona con departamentos de evangelismo y departamentos de discipulado, de educación cristiana, sino también con otros ministerios, ¿amén?, con otros departamentos. Podemos llamar con otros departamentos a la misma educación cristiana, la cual también discipulado también forma parte de educación cristiana por cuanto es enseñar e instruir. Amén. Pero también el departamento de educación cristiana es algo más que discipulado, porque el departamento de educación cristiana es el departamento que atiende la enseñanza, hermanos, de la iglesia. La enseñanza de la iglesia. Puede ser cursos de bautismo, cursos de membresía, amén, puede ser cursos formativos en los cuales el creyente va ganando en conocimiento. Eso es lo que en el área que el Departamento de Educación Cristiana funciona. Amén. Entonces también el apoyo económico para todas estas cosas también es suplida de las ofrendas de la iglesia. Amén. Todo lo referente a la enseñanza, amén, de la iglesia. Hay personas y van a haber maestros que por su complejo trabajo van a tener que estar a tiempo completo enseñando en la iglesia, hermanos. Esas necesidades también deben ser suplidas. Porque, vuelvo, repito, hay momentos en los cuales no puedes ya estar trabajando secularmente por el contenido de trabajo que tienes en la iglesia. Vamos a ver que en el Departamento de Educación Cristiana también, independientemente de todas las cosas que nosotros podamos encontrar que se deben suplir, también van a haber casos en los cuales hermanos que estén afirmados, confirmados y que se les vea con llamado, amén, que se les vea con llamado del Señor, que se les vea con un potencial en el Señor. Esos hermanos generalmente la iglesia los toma, amén, y no solamente los instruye a manera de iglesia local, sino también los envía, amén, a facultades, por ejemplo, de teología y Biblia, para que cursen sus estudios correspondientes y obtengan su título de licenciados en teología y Biblia. Amén. Para cuando esos hermanos salgan de ahí, puedan estar mucho mejor preparados, amén, y puedan salir